Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva historia que sé que le va a encantar, que lleva por título Acuerdo Perfecto, parte 1. Todo comienza un mes atrás, cuando Anju estaba revisando un paquete que recibió y se dio cuenta de que alguien lo había abierto. Y furiosa se decía a sí misma, ¡ay, otra vez agarró mi conjunto! Ya que al parecer su vecino pervertido estaba más obsesionado con los senos que con los traseros. Anju levantó la vista y notó las cámaras de seguridad del edificio y creía que era el momento de poner a ese malnacido en su lugar. Y Anju volvió a su apartamento furiosa, con sed de venganza, y se apresuró a llamar a su hermano Yusok. Y furiosa le explicaba que su vecino había manipulado de nuevo su paquete y se había robado sus sostenes. Pero a Yusok comenzaba a molestarle seriamente la situación. Estaba indignadísimo. ¿Cómo era que le gustaban mucho más los senos que los traseros? Pero Anju estaba muy aliviada porque pensaba que ella estaba un poco loca por creer lo mismo. Pero seguía furiosa porque había perdido 300,000 wones en ese conjunto, simplemente para que ese pervertido terminara robándoselo. Y Yuseok le decía a Anju que el viernes a partir de las 11, sus amigos iban a tener todo el día libre. Y Anju quería saber si él iba a ser capaz de traerlos a todos. Y Yuseok le dijo, ay, tranquila, ese tipo cuando nos vea llegar a todos, se va a cagar en los pantalones. Todos mis amigos estudian educación física. Ay, nosotros vamos a manejar todo de una manera rápida y precisa, mi amor, tranquila. Y Anju estaba maravillada de escuchar eso, ya que todos los amigos de su hermano eran grandes y musculosos, por lo que terminó aceptando la oferta. Y se apresuró a escribir una nota para citar al pervertido a las 2 de la tarde del viernes. Y mientras Anju reía de forma maliciosa, pensaba, espera un poco, animal, desearás estar en el infierno antes de que te atrape. El viernes llegó. Por su lado estaba Junwan hablando por teléfono con su madre, quien le había agendado una cita a ciegas, y le preguntaba, oye, ¿ni siquiera la has visto y ya la odias? Y Junwan se detuvo un momento y le preguntó, ¿entonces pensaste que me gustaría? Y su madre hizo caso omiso a sus quejas y comenzó a venderle a la chica como si fuese ganado, hablando de que tenía una buena personalidad, venía de una buena familia y hasta tenía una belleza incomparable. Y Junwan le decía que aunque aceptó verla, quería que a su madre le quedara claro de que no lo volvería a hacer nunca más. No es mi culpa que mi hermano se terminara divorciando, solamente por haberse casado apresuradamente. Vamos, Junwan, simplemente te estoy pidiendo que tomes un café con esa chica. Pero Junwan estaba harto de que lo hicieran pasar un momento desagradable simplemente para que ella esté feliz. Pero su madre, intentando meterle la chica por los ojos, le decía, ay, es muy bonita, simplemente conócela, recordándole la foto que le había enviado. Aunque Junwan solamente recordaba que la chica tenía el cabello largo y negro. Y su madre le decía que esta vez había conseguido una chica más común, ya que no iba a cometer los mismos errores que cometió con su hermano. Ya que al casarlo con una chica rica, su hijo terminó siendo el sirviente de su propia casa. Y su madre le decía que si no le gustaba la mujer que eligió, él podría elegir a otra mujer, recordándole que primero estaban las exigencias del director Choi, las de ellas y luego sus gustos. Y ambos colgaron. Y Junwan creía que la cita le tomaría unos 30 minutos, pero como tardó 10 caminando, entonces duraría 10 minutos más y saldría de ahí corriendo. Por lo que comenzó a buscar en la cafetería una mujer que estuviera sentada sola, cuando escuchó un par de chicas que estaban muriéndose de la envidia de que esa chica fuese tan linda sin cirugías. Y Junwan vio a la mujer de la cual hablaban sentada sola en una mesa, y recordó que su madre le había dicho que la chica era muy hermosa, al ver que todos los hombres a su alrededor estaban babeando solo por verla. Su madre tenía razón, era demasiado hermosa. Ella se sorprendió cuando lo vio. Junwan le dijo, se suponía que teníamos que vernos hoy, ¿verdad? Y Anju saltó de su silla diciéndole que así era. Ay, papacito, no sabe con la loca que te topaste. Y Anju le decía que estaba preocupada de que él no viniera, a la vez que Junwan pensaba que casi lo obligan a asistir. Y Anju estaba demasiado feliz porque llevaría a cabo su venganza contra el pervertido de su vecino. Y le decía que resultó ser más guapo de lo que ella esperaba. Él le informó que tenía que volver al trabajo, pero Anju lo interrumpió diciéndole, ¿qué sientes cuando me ves? Anju estaba ansiosa por escuchar la respuesta, pero terminó preguntándole, dime, ¿se te acelera el corazón cuando me ves? Junwan no dijo nada, mientras Anju seguía haciendo alarde de su belleza. A Junwan se le hizo de lo más arrogante su actitud,
aunque creía que ella también debió recibir una foto suya. Pero a mi chiquita Angel se le había cruzado los cables y comenzó a reír como desquiciada, preguntándole, a ver, ¿qué hiciste con mi foto? Cosa que no le gustó para nada a Jungwon, quien pensaba que su mamá le había mandado a una persona loca a propósito. Y Angel continuaba preguntándole cosas sin sentidos, y mientras más la escuchaba, más loca le parecía. Por lo que Jungwon se puso de pie dispuesto a no tener que soportar esa situación más. Y Angel le preguntó y era lo bastante bueno, pero Jungwon furioso no sabía a qué ella se refería. Y ella le decía que dejara de actuar. Jungwon comenzaba a enfurecerse en serio, mientras Angel, riendo como una loca, le decía que dejara de actuar como una persona normal, que sabía que su cuerpo lo hacía sentir cositas de mujer. Sospechaba que ella no era la primera víctima de él, pero sin importar lo guapo y amable que fuera en este momento, eso no le daba derecho a robarle a otras personas. Y Jungwon ni siquiera tuvo mucho tiempo de procesar lo que ella le dijo, cuando fue azotado fuertemente contra la mesa, y lo presionaban como si quisieran sacarle el hígado por la boca. Y Yoo-seok y sus amigos entre burla lo llamaban pervertido. Jungwon estaba furioso y no sabía por qué lo estaban llamando pervertido. Pero Angel comenzó a montar una escenita, disculpándose por el escándalo, y comenzó a gritar, ese sujeto es una mala persona, ha estado molestándome por mucho tiempo, es un sucio acosador, haciendo que todo el mundo se quedara en silencio por el shock. ¡Hey! Que su cara bonita no los confunda. Ese sujeto se roba mi ropa interior y hasta le toma fotos. El mesero del lugar entendía cómo ella se sentía, mientras Angel se sacaba las lágrimas del cocodrilo del Anastasio, mientras le aconsejaban que debía denunciarlo porque era un sinvergüenza, cosa que hizo enfurecer mucho más a Jungwon, y empleando la fuerza desde el interior de su Anastasio, intentó ponerse de pie. Sin embargo, Angel le decía a los chicos que ejercieran mucho más presión, cosa que hicieron, y Jungwon estaba casi apartando un lugar en el cielo junto a San Pedro, y debido al forcejeo terminaron rompiéndole el reloj. Y Angel continuó disculpándose con todos los presentes, aunque a muchos le parecía un desperdicio que un hombre tan guapo tuviera esas inclinaciones. Sin embargo, Angel estaba disfrutando de avergonzarlo frente a todos y se preguntaba si debía llamar a la policía también, aunque no tenía evidencias para meterlo preso. Dime, quizás al verme tan frágil, creíste que era una chica fácil. Pero Jungwon estaba con un perro coraje atrapado en la garganta. Y Angel le decía, te metiste con una loca que solía recoger tomates y pimientos, mi amor. Vengo de un lugar donde me decían que me cuidara de los alces y los jabalíes. Y hasta comenzó a presumir del tamañazo que tenían los pimientos que ella recogía. Sin embargo, Jungwon intentó explicarle que no era un acosador, pero ellos comenzaron a burlarse y Angel decía, si tú no eres un acosador, entonces yo soy una loca, bebé. Cuando de pronto apareció una chica muy sorprendida y horrorizada, quien decía, oh Dios mío, eres tú, Don Jungwon. Y Jungwon quería morirse de la vergüenza ahí mismo, pero le terminó confirmando que sí era él. Y la chica quiso saber qué era lo que sucedía, y cuando Angel intentó explicarle que era un pervertido, la chica la interrumpió y le dijo que ella tenía una cita ciega programada con él. Y Angel y su hermano estaban como, oh, Houston, tenemos un problema. Angel comenzó a recordar la vida tranquila que llevaba en el campo, y suponía que sus padres ahora mismo estaban descansando en la sala, ya que hubieron algunas veces en las que ella se sintió orgullosa de lo que plantó. Sin embargo, ahora mismo estaba muriéndose de vergüenza frente a un tipo que no conocía. Y Jungwon le preguntó, ¿acaso no tienes nada que decir? Y Angel, muy avergonzada, le pidió disculpa, pero se quería morir cuando el amigo de su hermano le dijo que el reloj que rompieron era original, por lo que era carísimo. Y Angel recordó que su profesor siempre le decía que ella era como un zorro astuto, por lo que utilizaría esa misma astucia para salir de ese lío. Por lo que, intentando implorar una misericordia que ella no le brindó, le dijo que ella había estado sufriendo acoso durante semanas y que es por eso que terminó pidiendo ayuda a su hermano y a sus amigos, y que como ella se había citado con su acosador y él se acercó a ella mientras lo esperaba, ella creyó que él era el pervertido que ella estaba esperando. Y Angel, fingiendo estar de lo más asustada, le pidió que por favor perdonara a los chicos. Sin embargo, Joo-seok intentó impedir que ella se echara toda la culpa, pero Angel le metió un pisotón que casi le rompe los dedos para que se callara, y siguió con su discurso de que era una pobre víctima asustada por la situación, y le decía que era toda su culpa y que no sabía cómo disculparse. Pero Jungwon le preguntó, ¿en serio hiciste todo eso porque estabas asustada, mi chula?
y Enju ya estaba celebrando de que supuestamente su plan de hacerse la víctima funcionó. Pero Yugwan no le creía ni madres. ¿Acaso no eras tú la que estaba alardeando de que podía capturar alces y jabalíes con ramas de pimiento? Ustedes me agredieron y hasta me acusaron de ser un sucio pervertido. Y Enju le decía, ay mi amor, no es como que te agredimos. Además, ¿cómo querías que preguntáramos tu nombre cuando te estaban tachando de pervertido? ¿Estás discutiendo conmigo ahora?, le preguntó Yugwan. No, claro que no, simplemente me estoy explicando, mi amor, le dijo Jun mientras recordaba el plan que tenía para capturar al pervertido. Dios, y el tiro le terminó saliendo por la culata. Y Enju se sentía derrotada. Era obvio que ese tipo tenía tiempo, dinero y una mirada de superioridad de alguien que siempre fue tratado como de la realeza, con mujeres bonitas a su alrededor, y era seguro que la iba a obligar a pagar ese reloj. Y Enju supuso que por un tiempo iba a tener que trabajar como hormiga y su hermano como una vaca para poder pagar ese reloj. Sin embargo, la chica que había acordado tener la cita con Yugwan quería que él terminara ese asunto de una vez. Yugwan le dijo que tuviera un poco de paciencia, mientras Enju miraba todo seriamente. Y Yugwan le ordenó que le diera su número, pero que no se atreviera a contactarlo primero. Y Enju se apresuró a apuntar el número bajo la mirada asustada de su hermano. Y Yugwan le preguntó, dime cómo te llamas. Y ella se presentó como Hong In-jun. Y Yugwan se puso de pie para irse, mientras In-jun lo miraba diciendo, uy, qué grandote es ese macho. Y Jung-won la sermoneó diciéndole, esa no es la manera adecuada de enfrentar a un acosador. Y aunque In-jun sabía que había actuado como una imprudente, el hecho de que él se lo mencionara la hacía molestar. Sin embargo, tragando sus orgullos, simplemente le agradeció. Y un rato después, In-jun y Jung-seok se estaban despidiendo de los chicos. Y Jung-seok le dijo, dime hermanita, ¿acaso lo hiciste a propósito? El hecho de darle tu antiguo número a ese sujeto. Y In-jun entró en pánico al enterarse de lo que había hecho, recordando que hace 2 semanas había cambiado su número. Y comenzó a regañar a su hermano por no haberle avisado si se dio cuenta, y ella quería regresar a esa cafetería y explicarle lo sucedido. Pero Jung-seok la detuvo y le dijo, ese tipo quizás ya se fue. Pero In-jun no podía creer lo que escuchaba. Pero Jung-seok le dijo, ay, siéntete aliviada. Debe de ser obra del destino el hecho de que le dieras el número mal. Y como no fue intencional, simplemente dile que fue un accidente. Claro, si te topas con él y te reclama en el futuro. Pero In-jun no estaba soportando, mientras Jung-seok le decía que ese sujeto era como el hombre increíble y que debía tener cientos de relojes similares. In-jun quería creer en lo que decía su hermano, que ese tipo debía de botar relojes a diario como si fuera basura, y que ella debía dejar de preocuparse por el cristal roto de ese reloj. Pero Jung-seok le dijo, deja de preocuparte por eso y preocúpate mejor por volver a la farmacia y hacer mucho dinero, ya que ella ni siquiera sabía cómo se llamaba ese sujeto. Y aunque In-jun no estaba muy convencida, no le quedaba de otra que hacerle caso a su hermano. Y Jung-seok quería que se relajara y que fuera a ver el partido de béisbol que ella tenía planeado. Y aunque In-jun no creía que eso estaba bien, Jung-seok le dijo, diviértete hasta que ese sujeto vuelva a aparecer. Al día siguiente, Jung-won se encontraba en una reunión de trabajo y enseguida terminó, se dispuso a marcharse. Cuando Min-chae y Hee-cho, empleados de la empresa de Jung-won, querían saber si él iría al partido de béisbol. Y Jung-won le dijo que sí, pero lo que Hee-cho le interesaba saber era si Jung-won iría a tomar unos tragos después. Pero Jung-won le dijo que solo iría a ver el partido de béisbol. Y tras esto, se marchó, dejando a Hee-cho muy feliz. Porque si Jung-won no iba por unos tragos, la velada iba a ser de lo más agradable para todos, ya que las mujeres solían rodearlo porque estaba hecho un papucho. Y Ji-ho se sentía como un calamar podrido a su lado. Y esta vez las cosas iban a ser diferentes, y salió corriendo para ir a molestar más a Jung-won. Hee-cho, al ver a Jung-won todo vestido de negro, le daba la sensación de que estaba viendo la parca paseándose por los pasillos. ¡Ay, pero una parca por la que todas las mujeres se dejarían matar! Y al llegar a la oficina de Jung-won, estaba esperándolo el señor Park, y el chismoso de Hee-cho quería saber si el señor Park estaba ahí porque su jefecita le compró otro reloj. Sin embargo, cuando el señor Park estuvo a punto de responder, Jung-won lo interrumpió diciendo que él estaba ahí para reparar uno. Y ellos, al ver el reloj totalmente destrozado, se preguntaban cómo rayos terminó así. Sin embargo, el señor Park notó que era una pieza de una colección única. Jung-won escuchaba todo en silencio y el señor Park le dijo que tenían que llevarse el reloj para revisarlo apropiadamente en la central.
y Jungwon se disculpó por haberlo hecho venir cuando tenía un viaje de negocio programado, por lo que el hombre, sin dar muchas explicaciones, se retiró. Pero el chismoso de Hee-cho hasta tomó asiento porque no estaba dispuesto a irse sin enterarse del chisme. Y muerto de la curiosidad le decía qué fue lo que pasó. Si no fuiste tú quien lo rompió, ¿por qué no pides un reembolso? Pero a Jungwon se le escapó y terminó diciendo que él sabía que ella no lo hizo a propósito. Pero Hee-cho estaba muy sorprendido y diciendo, ¿cómo así que una mujer? Espera, chico pecaminoso, ¿qué era lo que estabas haciendo como para que tu reloj terminara así? Ay, pícaro, espero que al menos esa gatita te recompense. Pero Jungwon ni siquiera había pensado en eso, y cuando se quedó totalmente a solas, estaba decepcionado porque pensó que ella se iba a poner en contacto con él, ya que él no quería ser el primero que la llame y pedirle que le pague. Ay, pero tú dijiste que no te contacté primero. Decídete, loco. Sin embargo, a Jungwon se le decía que Eunju era una mujer con muchas agallas, ya que ni siquiera titubeó ante la gran suma de dinero que tenía que pagar. Y pensaba que eso estuvo bastante bien, y que si hubiese sido una prueba, la hubiese pasado con éxito. Y fue cuando recibió una notificación, y tomó el teléfono buscando el número de Eunju. Y cuando lo encontró, estuvo muy sorprendido por la foto de perfil que ella tenía, preguntándose qué carajos era eso, ya que su perfil parecía una página de estafa piramidal. Por otro lado, a Eunju, su amiga Gi-yeon, le estaba informando lo mismo, ya que la foto de perfil era demasiado extraña, y le pasó el teléfono para que revisara, ya que le habían pasado una captura, y quiso saber si Eunju no había informado que cambió su número. Y mientras que Gi-yeon hablaba de sus amores no correspondidos, Eunju no podía creer que estuviera ligada a una estafa piramidal. Y entonces fue cuando le cayó el 20, pensando en que si el dueño del reloj la contactó, aunque ella esperaba que no sea así, estaría en problemas, ya que Eunju ni siquiera había podido dormir de la preocupación de que la metieran presa, acusada de robo y fuga. Por lo que, muerta de la curiosidad y de la preocupación, le preguntó a Gi-yeon, que era la hija de una familia farmacéutica, ¿cuánto costaría reparar tu reloj si se rompiera? Y su amiga le soltó sin anestesia que le costaría 10 millones repararlo. A Eunju casi se le sale el corazón de la impresión. Y le preguntó, ok, ¿qué pasaría si rompo uno de 200 millones de wones? Y Gi-yeon, sorprendida, le dijo, bueno, sale más barato que prepares la tumba donde te van a enterrar, porque te vas a morir, ya que el valor de un reloj va subiendo con el paso del tiempo. Cosa que dejó a Eunju sintiendo el verdadero terror, ya que ese bendito reloj valía lo mismo que un coche extranjero. Por otro lado, Bori e Ina hablaban de que el CEO del 9º piso estaba hecho un papucho y solo le gustaban ver los partidos de béisbol. Sin embargo, ellas estaban desanimadas porque el equipo del 9º piso y los farmacéuticos no hacían crossover, y que era una lástima no ver a ese papucho buenazo a diario. Y Gi-yeon le recordó a Eunju que ella era la única que no conocía al papi CEO del 9º piso. Pero Eunju le dijo que una vez estuvo a punto de verlo en el estacionamiento, pero que había demasiadas personas, por lo que no pudo hacerlo. Y fue cuando una pelota estaba a punto de romperle la mandarina en gajos a Eunju. Sin embargo, ella la terminó atrapando y saliendo en la pantalla gigante, cosa que horrorizó a Eunju, ya que lo que menos ella necesitaba era publicidad porque debía 200 millones de wones. Y con toda la fuerza que un deudor podría ejercer para partirle la madre a los prestamistas, lanzó la pelota de vuelta. Pero la pelota dijo, no, mi chula, me quedo contigo. Y como si fuese un boomerang, se devolvió y le dio de lleno en la cara, convirtiendo a Eunju en la burla del momento en ese estadio. Y por su lado estaba Min-chae grabando todo partido de la risa. Y Jungwon reconoció a Eunju al verla en la pantalla gigante, y le preguntó a Min-chae, ¿por qué estás grabando eso? Min-chae, entre risa, estaba planeando mostrárselo a Eunju más tarde, porque sabía que ella iba a estar horrorizada cuando lo vea. Pero Jungwon, sorprendido, le preguntó, ¿tú cómo la conoces? Y Min-chae le contó que Eunju era una farmacéutica del primer piso del edificio, lo que dejó a Jungwon totalmente sorprendido al saber que todo este tiempo la tuvo tan cerca sin saberlo. Y unas horas después, cuando se terminó el partido, Bori se burlaba de Eunju diciendo, ¡ay, todo el mundo te considera una belleza! Mira, hasta te hicieron una cirugía de nariz gratis. Sin embargo, Ina por su lado estaba preocupada porque el equipo del 9º piso no aparecía. Fue justo en ese momento que el papi de Jungwon apareció junto a su equipo. Y mientras todos se saludaban, Jungwon tenía la vista clavada en Eunju. Ella se estaba muriendo de vergüenza y de pánico, ya que era el mismo sujeto al que llamó pervertido y le debía 200 millones de wones. Y apartándose del grupo, pensaba,
que si ella hubiese sabido que él era ese sujeto, hubiera huido antes. Supuso que Dios no estaba de su lado. Unas horas antes, Chiho le soltaba todo el chisme a Enju diciendo: ay, el CEO del 9º piso está hecho un papito. Si yo no fuese hombre y fuese mujer, ya estuviera dándole duro contra el muro. Y Enju estaba sorprendida de que ese sujeto fuese tan guapo, mientras Ki-yeon se estaba retocando los labios, dispuesta a sacar los pasos prohibidos con tal de tener a ese macho. Sin embargo, el hombre era un témpano de hielo que la ignoró olímpicamente en el pasado. Ebori sospechaba que ante la belleza de Eunju no sería indiferente, pero Eunju le recordó que no le caía bien a todo el mundo, a pesar de su belleza, aunque Bori no perdía las esperanzas porque si eso pasara, ella tendría una oportunidad de oro para conocer a Jungwan, lo que dejó a Enju de piedra, y le preguntó asustada qué era lo que acababa de decir. Bori titubeó, pero terminó repitiendo el nombre de Do Jungwan, y aterrorizada recordó que la chica de la cafetería había llamado al supuesto pervertido Do Jungwan. Y ella no podía creer que el CEO del 9º piso del edificio donde trabajaba sea ese sujeto. Y mientras el partido se hacía mucho más emocionante, y Eunju estaba mucho más asustada, tratando de convencerse de que Do Jungwan era un nombre muy común, y que como él no asistiría al partido de béisbol, supuso que solo lo vería en la cena de la empresa, por lo que solo estaba planeando ver el partido y salir huyendo hacia su casa, y hasta estaba planeando poner un letrero en la farmacia que dijera que andaba buscando al sujeto al cual ella le rompió el reloj, cuando escuchó que la llamaban a gritos, porque estaba a punto de recibir un pelotazo que la mandaría con Diosito. Ay, pero nuestra querida Enju terminó atrapando la pelota como sin nada, pero estaba que se hacía en los pantalones porque su imagen había salido en la pantalla gigante, mientras lloraba porque al parecer había cometido un pecado horrible y estaba siendo castigada severamente, ya que ella veía a Do Jungwan como una palca que había sido enviado para arrastrarla al mismo infierno. Pero de vuelta al presente, Eunju estaba ocultando su rostro debajo de la gorra, y Jungwan le decía: ay, mira, nos encontramos de nuevo. Pero Enju, cagada hasta las patas, le decía que era una gran coincidencia encontrarlo ahí, y hasta trabajaban en el mismo edificio. Sin embargo, Jungwan estaba muy preocupado por el pelotazo que recibió Enju en la nariz, pero Enju solo quería irse a su casa, porque saber que le debía tanto dinero la hacía sentir incómoda. Además, tenía que explicarle que le dio el número equivocado, por lo que tratando de escapar de la situación, intentó cruzar la calle sin fijarse, y un auto se acercaba como si estuviese en Rápido y Furioso, casi apartándolo un lugar junto a San Pedro. Y fue cuando alguien la sujetó de la cintura, quien resultó ser el papiceo de Jungwan, quien la estampó contra ese pecho musculoso, lastimándole de nuevo la nariz. Y cuando Eunju ya estuvo a salvo, todos se acercaron asustados para ver cómo estaba. Todos estaban muy preocupados porque ella había recibido un pelotazo en la nariz. Pero aunque Eunju decía que estaba bien, Jungwan se acercó mucho más a ella y se inclinó para verificar que era cierto lo que ella decía, cosa que la sorprendió, y ella, muy desesperada, comenzó a decirle: no te preocupes, estoy bien, de verdad, gracias por haberme salvado el pellejo. Pero Jungwan no le creía nada, y justo en ese momento comenzó a sangrarle la nariz a Eunju. Y mientras Kim-yeon buscaba desesperada un papel en su bolso, sin embargo, Jungwan, tomando el pañuelo que llevaba consigo, le dijo: quédate quieta, y comenzó a limpiarle la nariz. Eunju estaba muy sorprendida y muriéndose de la vergüenza, mientras los demás estaban de chismosos, como si estuvieran contemplando su novela favorita, aunque Ki-yeon no estaba soportando que su deseado macho estuviera siendo tan amable con Eunju. Sin embargo, Jungwan tenía a Eunju sujeta por el cuello, como si estuviera deseando estamparla duro contra el muro, mientras le preguntaba: ay, está muy grande, ¿verdad, mi amor? Pero Eunju solo deseaba que eso sea un estúpido sueño y que terminara ya esa tortura. ¿Será que nuestro papi Jungwan le terminará haciendo una propuesta indecente a Eunju? Eso lo veremos en el próximo capítulo. No te olvides de darle like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.